Bueno, que Dios los continúe bendiciendo a cada uno. En esta mañana vamos a compartir una palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 21. Marcos, capítulo 5, a partir del versículo 21. Y el título dice: La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a ver, hermano, que en esta historia confluyen dos situaciones, dos personas, dos milagros que se llevan a cabo en la ciudad de Capernaum. Jesús enseña la palabra en este mismo evangelio, en el capítulo 1, en el lugar donde realizó la mayoría de sus milagros fue en esta ciudad, la ciudad de Capernaum. Jesús era conocido como maestro, muchos sabemos también se oponían, muchos buscando de defender sus posiciones, sus lugares dentro de la congregación, de la sinagoga, que para el que vivía en lugares distantes de Jerusalén era su lugar de reunión, era el templo al cual asistían semanalmente. Y Jesús venía de haber cruzado el mar de Galilea, haber ido allí y predicar en la región de Gadara, donde estaban aquellos endemoniados, con los cuales un evangelio menciona uno, pero en otro dice dos endemoniados. Fueron liberados y allí se desbarrancó aquel hato de cerdos y los habitantes de aquella región le pidieron que por favor se fuera. Y el hombre del cual había sido liberado, que lo ataban con cadenas y las rompía y se lastimaba a sí mismo y habitaba en los sepulcros y etcétera, etcétera, había quedado librado y estaba allí sentado, vestido, escuchando las palabras del Señor y dice: Señor, yo quiero seguirte. Y Jesús, como aquella región lo había rechazado, dice: no, ve y cuenta a tu familia y amigos lo que el Señor ha hecho en tu vida. Porque, hermano, es necesario salir y dar testimonio de lo que el Señor también hace en medio de nuestras vidas. No quedarnos solamente con el milagro, milagros que operan de distinta manera en la vida de las personas, porque a veces son en cuanto a sanidades visibles, pero también el Señor hace una obra transformadora. Y vamos a ver en esta mañana cómo va acompañado un milagro de sanidad con el milagro de la salvación también. Dice: tu fe te ha salvado. Dice Jesucristo, declara allí. Así que hay un milagro que es visible para todo el mundo, pero hay otro milagro que Dios realiza que es de índole espiritual, que es en cuanto a una relación para con Dios, donde antes habíamos sido enemigos, porque había enemistad a causa del pecado. El Señor Jesucristo, el único con poder para perdonar pecados, vino y declaró en más de una oportunidad, dice: esa fe te ha salvado. ¿Fe en qué tenía? ¿En el manto de Jesús? No, la fe estaba en Jesús, como lo vamos a ver en esta mañana. Así que Jesús regresa del otro lado del mar, de haber liberado al endemoniado gadareno, etcétera, etcétera, y llega a esa ciudad donde había realizado la mayoría de los milagros. Era conocido entonces de que el poder de Dios estaba obrando a través de su vida, sanando ciegos, haciendo caminar a cojos, limpiando de la lepra, etcétera, etcétera. Muchos milagros el Señor realizaba. No, de hecho, no los tenemos todos en la palabra, porque el propio apóstol Juan dice: si fuéramos a detallar muchas más cosas hizo el Señor, y si las tuviéramos que escribir, no cabría en todos los libros del mundo todas las cosas que el Señor ha hecho. Porque el Señor, hermano, muchas oportunidades también realizó milagros y dice: no digan nada a nadie, porque había un tiempo de Dios. A este hombre, en una región donde el Señor no iba a ir a predicar nuevamente, le dice: ve y dile a tu familia y a tus amigos. Pero en otros lugares hizo un milagro también Dios, y Jesús allí le dice: no digan nada. Bueno, la palabra de Dios dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió de él
alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Hermano, las multitudes seguían a Jesús cuando escuchaban que se había acercado, también cuando escuchaban alguna palabra que no le gustaban, como caballo bellaco allí, se daban vuelta y no le seguían. El Señor tuvo que decirle a sus discípulos en determinada oportunidad, también, ¿queréis iros vosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de uno de los apóstoles allí iluminados? Dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Palabras charlatanes, el mundo está lleno de charlatanes, pero solamente en Jesús hay palabras de vida y de vida eterna. Fíjese, hermano, acá dice uno de los principales, está en otros 3 evangelios esto, Mateo y Lucas, relatada esta misma historia. En Lucas dice, el principal de la sinagoga fue allí. Imagínense para esta gente que tenía que cuidar de un estatus. Usted sabe que la mayoría de los más reacios a recibir la palabra eran los propios religiosos, eran los fariseos, eran los saduceos, eran los escribas, eran los doctores de la ley, ¿no? Que en muchas oportunidades venían y siempre estaban con un juicio crítico y un juicio crítico basado en convicciones netamente humanas y no en la palabra de Dios por envidia, como el apóstol Pablo dice, Cristo es predicado, dice, muchos lo predican por envidia, otros por vanagloria, otros por ganancias personales. Cada uno, hermano, sabe por qué está haciendo lo que está haciendo para Dios. Y si no está haciendo nada, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántese y predique la palabra y haga discípulos y dé testimonio. Yo sé que estoy parado acá y no estoy por ganancia personal, no estoy para ganar nada acá, más que almas para el Señor. Si el Señor decide usarme como un instrumento en sus manos, acá, en los que están escuchando la palabra o a los que pueda llegar el mensaje, un mensaje que no solo se limita a lo que yo puedo hacer, también usted cuando recibe el mensaje, cuando sabe que se publica en las plataformas de la iglesia, en YouTube o en TikTok, que tenemos varios decenas de miles de seguidores, encargarnos de también compartirlo, ponerlo, como la gente comparte cualquier trivialidad. Hay una oferta, cargada el celular ahora y te dan el doble. Enseguida usted ve que le llegan 50 mensajes de conocidos compartiendo una supuesta buena noticia. Nosotros tenemos una noticia muy superior a esa, hermano, una noticia, un mensaje de salvación para las almas, y ese mensaje tenemos que compartir. Hay una canción que cantábamos, recuerdo, lo debes compartir, de las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir. ¿Cuál es su misión? Lo debes compartir. Muy bien, seguimos con la palabra. Fíjese, este hombre, hermano, desestimó su estatus, diríamos hoy en términos criollos, dice, allí quedaba pegado de alguna manera. No hizo como Nicodemo, que tenía duda de si fue a Jesús de noche. Estaba en una situación apremiante. La vida de su hijo, de su hija única, enseña también el Evangelio de Lucas, aclara que era la única hija que tenía, estaba allí agonizando, a punto de morir, y no le importó lo que pensaran los demás, fue y se postró ante esa gran multitud que estaba escuchando al Señor, se postró a sus pies y le rogaba mucho, dice la palabra, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pone las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermano, este hombre era un hombre de religión, era un hombre de congregarse, era el responsable de la sinagoga, quédese tranquilo que no faltaba a una sola de las convocaciones que había allí. Él sabía que podía interceder, pedirle a Dios que interviniera, pero ya había agotado los recursos, sin duda la madre de la niña, el propio Jairo, habían orado, habían pedido asistencia, pero no encontraba, la salida a su problema, no encontraba la salida a una enfermedad, hermano,
que era una enfermedad terminal. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocara solamente su manto, seré salva. Hermano, esta mujer que había probado, ¿no? Muchas veces se hace popular un cierto médico, un cierto tratamiento, y la gente corre de un lugar para otro y va a buscar allí a ver si puede encontrar la solución a su problema. Esta mujer había buscado la solución por todos lados, al punto que llegó a convertirse en una mujer pobre y enferma. Y aparte de eso, que acá no lo detalla, pero para el que conoce la palabra, sabe que de acuerdo a la ley que estaba vigente, a la ley del Antiguo Testamento, esta mujer estaba impura. El estar impura implicaba que no podía presentarse en el santuario. Esta mujer no podía ir a la sinagoga. Hacía 12 años que no iba a una reunión. Hacía 12 años que no recibía tal vez el abrazo de una amiga, de un familiar, porque el que tocaba a una persona que estuviese impuro quedaba también impuro y tampoco podía juntarse con la sociedad o mucho menos asistir al lugar de reunión. Así que esta mujer que ya no vio otra alternativa, se mezcló a pesar de que los estatutos que regían no le permitía hacerlo, se mezcló en medio de la multitud con una fe en que si podía alcanzar no solamente a pedirle, Señor, como dijo Jairo, si pones tus manos sobre ella, no pedirle tal vez algo, dice, indirectamente voy a ir, no tengo otra esperanza. Mi último recurso económico no tenía, la esperanza con los médicos la había agotado, porque dice la palabra, le iba cada vez peor. Dice, no me queda otra, voy a probar tocando, aunque sea su manto, y seré sana. Fíjese, hermano, qué fe que también tenía, que debemos aprender, hermano, y también aprender de una enseñanza que sin darla explícitamente y verbalmente Jesús la demuestra con su manera de obrar. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Hermano, muchas veces los propios discípulos también eran personas críticas que estaban juzgando, dice, ¿por qué el Señor hace esto? ¿Por qué hace los otros? Los propios hermanos de Jesús, ¿por qué dice si quieres darte a conocer no lo haces abiertamente en medio de la fiesta? Le decía, y allí cuando la mujer ungió los pies de Jesús dijo, pero esto, ¿por qué se hizo este desperdicio y no se usó aquel dinero para hacer otra cosa? Y acá también los discípulos saltan y saltan mal, tenían su carácter, un carácter que todavía no estaba modelado por Dios. Dice, pero a ver, te está apretando la gente y venía a preguntar quién me ha tocado. Pero Jesús, él sabía todas las cosas, él sabía lo que había pasado, pero él estaba, si Jesús no hubiera hecho esto, la mujer hubiera vuelto a su casa y en forma inadvertida habría recibido aquella sanidad. Pero el haber tenido fe en el poder de Dios manifestado a través de su Hijo, Jesucristo, no solamente le valió el alcanzar la sanidad que tanto buscaba, que por 12 años había buscado, sino que también una declaración que Jesús va a hacer y la vamos a estar leyendo. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces
la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hermano, imagínense el testimonio de esta mujer allí en medio de la multitud, postrada, allí de rodillas, frente a Jesús, diciendo: Señor, estoy arruinada, estoy en la lona, me gasté todo, probé con médicos, hace 12 años no puedo ir a la sinagoga, hace 12 años que no puedo estar con mi familia, y me enteré que venías y tomé coraje creyendo de que iba a ser sana, y lo más increíble es que cuando te toqué, fui sana. Porque la mujer habló, hermano, dice, diciéndole toda la verdad. La mujer le contó todo esto que yo le estoy relatando, que no está acá descrito más que salpicado en diferentes evangelios, pero la mujer vino y dio testimonio delante de Jesús, humillada frente a él. Dio testimonio audible, a los demás no los llamó aparte. Le dijo: miren que tengo que decirte una cosa, ¿no? Delante de todo allí dijo: Señor, confié en que podía alcanzar la sanidad y ya he sido sana. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Imagínense, hermano, son dos declaraciones que da el Señor Jesucristo. Eres sana, a partir de ahora puedes ir al mercado, puedes ir a la sinagoga, puedes juntarte con la familia, con lo que sea, porque había alguien que debía declarar. En el Antiguo Testamento generalmente era el sumo sacerdote que declaraba limpia a una persona y recién ahí podía reinstituirse en medio de la sociedad. Pero acá Jesús no le dijo: ve y muéstrate al sumo sacerdote, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Hermano, esta declaración del Señor, hermano, que Jesús hace en público, hermano, vino buscando sanidad, pero alcanzó también la salvación. Hermano, no es el manto de Jesús, porque la gente a veces se aferra a cosas, están hasta el día de hoy buscando, quieren encontrar allá el arca donde Noé vino y sabe que así con montones de cosas, fanática de reliquias y cosas, y pierden de vista la mirada del autor y consumador de la fe, que es Jesucristo, ¿no? Y es necesario, hermano, entender, Jesús da, sin decirlo, una declaración a todos los demás que estaban allí. Tal vez la mayoría de los que estaban allí no estaban enfermos, pero todos aquellos tenían necesidad de salvación. Pero, hermano, la salvación es por medio de la fe. Es necesario creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Y ahí le hace conocer también la condición de cada uno de los que estaban allí reunidos, apretándolo. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, y fíjese, hermano, 4 palabras devastadoras para Jairo: tu hija ha muerto. Tu hija ha muerto. Fíjese, hermano. Confluyen 2 historias, hermano, que Lucas la detalla un poco mejor. Esta niña era de unos 12 años. La mujer hacía 12 años que estaba con aquel flujo de sangre y sin saberlo, o en un mismo día, en un mismo lugar, en una misma ciudad, el Señor decide rescatar a 2 personas. Una enferma, que alcanzó la sanidad y alcanzó la salvación, y otra que estaba allí agonizando a punto de morir. Ahora, fíjese el esfuerzo que había hecho Jairo de exponerse en público, de postrarse delante del Señor, de decirle: Señor, yo he venido, sabe que a mí me operaron, y he estado prácticamente un mes yendo y viniendo ahí para la clínica donde me operaron, y en una de las salas, que no recuerdo ahora, había un cartel que decía las prioridades. Dice: prioridad, heridas de tránsito y no sé qué, paros cardíacos, de segunda prioridad tal otra cosa. Es decir, aunque uno esté sentado
esperando el turno o tenga un número de llegada, si viene otro con una afección más grave que por lo que usted está esperando, se atiende primero al que tiene la afección más grave. Ahora, en el reino de Dios y los tiempos de Dios son diferentes, hermano. Imagínese para este padre el balde de agua fría que fue decirle, tu hija ha muerto. Estaba allí mal, quién sabe hacía cuánto tiempo, sin comer seguramente, cuando uno está enfermo no quiere ni comer, por eso cuando Jesús hace el milagro, dice, y denle algo de comer a la niña. Cuando la resucita, un Señor, un Dios, hermano, todopoderoso, pero que obra en sus tiempos. Y quiero respaldar lo que digo, hermano, con la palabra de Dios. Dios llama a Abraham, le dice, vete a tu tierra y su parentela, y cuando viene de liberar a su sobrino Lot y se encuentra con Melquisedec y todo lo demás allí, Dios le habla a Abraham en Génesis 15, dice, mire, toda esta tierra hasta donde alcanzas a ver será tuya y de tu descendencia será numerosa como la arena del mar, etcétera, etcétera. Dice, pero Señor, dice, ¿me haces esta promesa de darme un montón de cosas a futuro? Dice, cuando un criado mío, se ve que de Damasco, un damasceno, dice, va a heredar, Eleazar creo que se llamaba, heredará todas las cosas porque no tengo hijo propio. Dice, yo te voy a dar un hijo. Y dice la palabra, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero ¿sabe qué pasó? Permítame, si no está muy apurado. En el capítulo 17 de Génesis dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy Dios todopoderoso, ¿tá? Pero Abraham tenía 86 años cuando Sara, un año antes había dicho, veo que no puedo tener hijos, toma a mi sierva Agar, y ahí tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Eso sucedió, versículo 16, capítulo 16 de Génesis, dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar le dio a luz a Ismael. Fíjese, Dios le había hecho esta promesa a Abraham de que le daría un hijo y pasaron 24 o 25 años aproximadamente para que naciera el hijo según la promesa que era Isaac, perdón. Y pasó el tiempo, pasaron los años, ¿no? Al cabo de 10 años, dice Génesis 16:3, Sara, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años, que habitaba Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a su marido. Y ahí tuvo a Ismael. Habían pasado entonces, hermano, 10 años, y dice, bueno, como la promesa de Dios nos llega, vamos a hacer nosotros nuestro intento. Y luego el niño sigue creyendo y a los 99 sigue creciendo ese niño, y recién a la edad de los 99 años Dios viene y cumple su promesa. Porque los tiempos de Dios, hermano, no son los tiempos de los hombres. También le dijo Dios, dice, y todo esto daré a tu descendencia, pero primero serán esclavos en una tierra a la cual también yo juzgaré. ¿Y cuándo será esto, Señor? Van a estar como 400 años, le dice Dios. Imagínense, hermano, promesas a veces tan distantes en el tiempo, pero, dice, Abraham creyó a Dios. Las promesas de Dios, hermano, son fieles, pero son en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. También a José, que mencioné hoy, hijo de Jacob, allí que tenía aquellos sueños de que sus hermanos y sus padres venían y se postraban delante de él, con el sol y la luna y las estrellas, venían y se postraban delante de él, o los mazos de juncos venían y se doblaban frente a él. Y sus hermanos allá enojados dicen, allá viene el soñador. Lo había mandado con una túnica de colores a ver a sus hermanos y decidieron matarlo y lo libra el hermano mayor, Rubén, lo pone en una cisterna y dice, más que matarlo vamos a alterar el plan de Dios
y hacernos algún dinerito en el traspaso, y ven una caravana de ismaelitas y lo venden a Egipto. Y allí pasan un sinnúmero de cosas y termina preso. Y en medio de aquel lugar, él sabía que había una promesa de Dios, y Dios le da un sueño a dos hombres con los cuales se había enojado el faraón, un copero y un panadero. Uno era una visión de restauración, dentro de 3 días vas a ser restaurado, y otro era dentro de 3 días vas a ser colgado y decapitado. Y le dice al copero, dice, yo solo te pido una cosa, cuando suceda esto que yo te he interpretado en sueño, acuérdate de mí. José estaba apuradísimo porque el copero saliera y dijera esto, pero el copero lo soltaron con la alegría de estar suelto, se olvidó de él. Si el copero le hubiera hecho caso a José y le hubiera contado al faraón en ese momento, ¿qué hubiera logrado José? Ser un expresidiario. Pero siguió preso allí hasta que el faraón un día tiene un sueño y ahí se acuerda, el copero dice, ahora me acuerdo de mis pecados, dice, me acuerdo de que estando preso me pasó esto, y hay un hombre solo que es capaz de interpretar esto. Y José es levantado allí y es hecho el segundo dentro de aquel país de Egipto, como lo había soñado, pero no en el tiempo que él quería, sino en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, el pueblo de Israel fue liberado. En el tiempo de Dios, Dios trajo el Hijo. Pero pasaron 24 o 25 años para que esta promesa se cumpliera. En el tiempo de Dios, José fue liberado y fue llevado a un sitial allí de honor. El Señor, hermano, tiene sus tiempos, y sin duda, en esta historia que veníamos tratando, Jairo se habrá sentido de alguna manera defraudado por el Señor, porque yo fui esta semana de nuevo a la clínica, me van a sacar unos puntos de una operación, y la agenda en la cual arrancaban a atender era en un horario determinado, y todas las personas tenían el mismo horario, pero con turno 1, 2, etc. Y había gente que tenía ya el turno 15, por ejemplo, y dice, mire, va llamando por orden, va el número 2, y estaban parados en la puerta. ¿Por qué? Porque siempre cada uno piensa que su necesidad es más imperiosa que la del otro. Y acá, hermanos, los que estaban en la multitud creían que lo más importante era poder hablar ellos, poder escuchar ellos, poder intervenir. La mujer, otra prioridad. Jairo dice, lo mío desde el punto de vista humano, como yo le decía en esa lista de prioridades que vi en el sanatorio que hay, era porque, dígame una cosa, ¿quién necesita ser atendido primero si uno va a una clínica? ¿Un enfermo crónico? Porque una enfermedad que está durante muchos años se llama una enfermedad crónica. ¿Un enfermo crónico o un enfermo que está agonizando y terminal? Pero hermano, las cosas de Dios funcionan diferente, y acá le dan esas 4 palabras devastadoras: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga otras 4 palabras de aliento: no temas, cree solamente. Hermano, el Señor tiene esa palabra para cada uno de nosotros en medio de la adversidad que tengamos. Hermano, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Vio que siempre yo he detallado también que siempre había un grupo principal de estos 3 hombres que estuvieron presentes en la transfiguración, que estuvieron presentes en esta resurrección que Jesús iba a realizar. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerto, sino duerme. Más se burlaban de él. Acá ve, hermano, que no había una actitud genuina de dolor en muchas de aquellas personas. En aquellos tiempos había personas endechadores, le llamaban, o tañidores también, ¿no? Que eran los contratados en un funeral para estar llorando, para hacer lamentación por esta persona, y pasan del llanto a la burla, ¿no? Fíjese que no es algo tampoco tan distante. Yo conocí en uno de los viajes
a un gobernador de la República Dominicana, ¿no? Tuvimos oportunidad de charlar bastante y sé de la historia. Tuvieron en el año 62, que es 1962, es asesinado un dictador que hubo, que estuvo muchos años de dictador, a veces de frente como dictador y otras veces teniendo presidentes títeres, ¿no? Que se llamaba Trujillo ese presidente. Datos históricos le estoy dando. Y en el año 62, todavía ahí en República Dominicana, para el sepelio de aquel dictador, se habían contratado a llorones profesionales y pagaban 5 por los llantos y 10 por los desmayos. Una historia real, la puede buscar, hermano, porque esto es así y lo sé de primera mano. Acá también, hermano, había un montón de falsos dolientes en medio de aquel lugar que, al no entender, como muchos hoy, cuando se le habla o se le predica acerca del poder de Dios, pueden burlarse, porque no creen, hermano, pero el Señor es el Todopoderoso. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y la niña y a los que estaban con él, estos 3 discípulos, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano le dijo, Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Imagínese, hermano, esa fe, ¿no? Porque es a veces como cuando a veces vamos a llamar a un niño, uno no lo llama, no le pega una patada para que se levante, nenito, despertate. Allí va Jesús, hermano, en medio de aquella situación de dolor, de desesperanza, porque sabe que hay un dicho popular que dice: mientras hay vida hay esperanza, dice la gente. Tal vez así pensaban los padres el padre de Jairo, la madre de Jairo, dice, porque si llega a tiempo y pone su mano sobre él, porque también a veces tenemos los conceptos, cómo Dios va a hacer el milagro. ¿Se acuerda el general sirio que fue a ver allí al profeta de Dios? Dice: yo pensé que iba a venir, iba a decir unas palabras, hacer unos ademanes, pero mandó al siervo, no dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y vas a ser limpio. Y se fue enojadísimo. Acá Jairo pensaba que él iba a hacer algún ritual, iba a poner la mano, pero dice, el Señor Jesucristo, tomándola de la mano, dijo acá en arameo, Talita cumi, nenita, levántate. Y al instante la niña se levantó, dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Como yo le decía, hermano, cuando empezó la enfermedad de esa mujer, de esas 2 historias que confluyen, había nacido esta niña y ahora también recibe un milagro el mismo día que esa otra mujer. Y luego la niña se levantó y andaba, tenía 12 años y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese comer. Como expliqué antes también, hermano, el Señor conocía todo, hermano, sabía cuántos días hacía que no comía y todo lo demás, y por eso también da esta enseñanza. Pero, hermano, sabemos en un Señor en quien hemos creído y también hemos aprendido acerca de que hay un tiempo de Dios. Que el Señor los bendiga, lo dejo con el pastor Renzo acá.